Bueno, vamos a avanzar con nuestro segundo invitado, el señor Abraham Aguirre. Él es abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Abraham, buenos días. ¿Me confirma si está por ahí, por favor? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por conectarse. Queremos abordar el tema precisamente que ocupa también la atención en los últimos días, y es el de la tuberculosis en las cárceles. Inicialmente la SNAI había dicho que no hay personas fallecidas, pero los familiares de los presos dicen que sí, que ya hay unos 2 o 3 fallecidos y han mostrado documentos. ¿Cuál es la realidad en torno al tema del rebrote de tuberculosis en las cárceles del país? La realidad es que, en efecto, en el CPL Guayas número 1 en Guayaquil, existe desde hace más de un año reportados casos de tuberculosis. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos había remitido, dentro del esquema de trabajo que estamos planteando ante esta situación, oficios tanto al Ministerio de Salud Pública, a la zonal, como al propio SNAI, al director, indicándole la situación que en algún momento se iba a tornar o a transformar en una pandemia a lo interno, ya que, como le indicaba, no existían brotes de tuberculosis, pero no tenían el tratamiento correspondiente. Y esto se da pues prácticamente por la falta de compromiso institucional y social para con las personas privadas de libertad, en no solamente garantizarle ciertos derechos, sino también un derecho primario, que es un derecho a la salud pública. Vemos que también hay el riesgo para los guías penitenciarios, para policías, para militares. El Ministerio de Salud ha dicho que todo eso está controlado. ¿Es creíble? No, no es creíble para nada, porque, como le indicaba, ya desde hace aproximadamente un año el CDH venía reportando este tipo de casos, y que esto evidentemente se iba a transformar en una pandemia a lo interno. Es decir, casos ya no eran aislados, sino que ya eran casos aproximadamente, para darle un ejemplo, en el mes de noviembre del año 2024 tuvimos reportados 15 casos de tuberculosis, y estos casos de tuberculosis eran casos de personas que estaban sometidas a un esquema de tratamiento, pero por las distintas fallas en el sistema de salud interno y del propio SNAI, estas personas no siguieron recibiendo su tratamiento, lo que tornaron que se vuelvan multiresistentes al primer esquema. Es decir, que la tuberculosis se volvió más agresiva en estas personas. Y esto en primera instancia se informó al SNAI, como le mencionaba a usted, pero nunca hicieron o pusieron en práctica un programa para que estas personas que ya recibían tratamiento no se vuelvan multiresistentes, y que por ende iban a contagiar no solamente a los otros privados de libertad, sino también a guías, policías, militares, familiares y personal administrativo que trabaja en el SNAI, en las direcciones del CPL Guayas número 1. Qué pena, ¿no? Porque el hacinamiento también contribuye a que este tipo de enfermedades, se siga reproduciendo, siga captando más víctimas. Digamos que por más errores que haya cometido una persona, esa situación de enfermedad de tuberculosis es una situación muy grave, muy densa, que están pasando dentro de las cárceles del país. ¿Cuántas cárceles tienen casos de tuberculosis? ¿Todas? Son 36 en el país. Existen casos reportados en otras provincias, pero donde se aglutina más el número de personas contagiadas con tuberculosis y muertas por tuberculosis es en Guayas, específicamente en el CPL Guayas número 1, que vendría a ser la antigua penitenciaria del Litoral. Uh-huh. Muy bien, Abraham, hablemos del tema también de los menores de las Malvinas. Usted es abogado, me parece, de uno de ellos. Hubo la reconstrucción de los hechos. ¿Qué nuevos datos se han conseguido? ¿Qué se tiene como resultado de esta reconstrucción que se hizo en horas pasadas? El comité patrocina a las 4 familias. A las 3 familias. El día de ayer terminamos de esta diligencia pericial, de la reconstrucción del lugar de los hechos, a las 7:30 aproximadamente, instalándonos el domingo a las 8:30. La diligencia como tal empezó a decurrir a las 20:45. Existieron varias situaciones, ¿no? Entre ellas que las versiones que rindieron los militares, cada uno de ellos,
para poder recrear, teatralizar el hecho, las circunstancias que suscitaron el 8 de diciembre del año 2024 a las 20:30 aproximadamente. Empezaron a diferir mucho a las versiones que ellos habían rendido dentro del proceso. Versiones, ampliaciones, inclusive las argumentaciones de los abogados que han buscado de una u otra forma a través de mecanismos impugnatorios que la prisión preventiva sea cambiada por otra medida sustitutiva para así poder comparecer al proceso. Inclusive uno de ellos mencionaba que uno de los adolescentes presuntamente cargaba un arma de juguete. Entonces, algo que nos llamó someramente la atención, algo que nos llamó alarmantemente la atención. ¿Debido a qué? Debido a que nunca hasta el domingo pasado lo habían hecho referencia. Y si fuese real que los adolescentes estaban cometiendo, como siempre ellos habían mencionado, un acto delictivo, no era el procedimiento que tenían que haber adoptado ellos. Ya en varias ocasiones, tanto el CDH como inclusive la Fiscalía ha mencionado que no existe primero causa probable para su detención. No existía ni una denuncia, ni un parte policial, ni una llamada, y que más bien ese procedimiento militar fue un procedimiento plagado por irregularidades e inconsistencias que derivaron o resultaron en la muerte de tres adolescentes y un niño de 11 años. Un niño de 11 años que es inimputable, no solamente en Ecuador, sino en toda la región a través de las distintas líneas jurisprudenciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo que corresponde en cuanto al convenio del niño y del niño, ¿no?, que en Ecuador está suscrito. Entonces podemos ver que... Abraham, y después de esa reconstrucción de los hechos, ¿qué fuerza toma el argumento de que los niños fueron abandonados fuera de Taura y luego los habrían tomado una banda delictiva ahí en esa zona? ¿Esa hipótesis tiene fuerza? Bueno, es importante destacar que el delito de desaparición forzada, con la diligencia de la reconstrucción que terminó el día de ayer, se da más fuerte la teoría de la desaparición forzada. Realmente ya es un caso que de por sí ya estaba reforzado, pero el día de ayer ya comenzó a tener un reforzamiento más amplio. Y eso también va a dar pauta para que la investigación de secuestro con resultado de muerte que está llevando otra fiscalía especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional tenga también un elemento para determinar fehacientemente dentro de la línea investigativa, evidentemente, fehacientemente, quién o quiénes asesinaron a los niños. En donde inclusive puedo decir que los militares tampoco estarían exentos de responsabilidad. ¿Por qué? Me preguntará usted. Porque, a ver, vayamos a Taura, ubiquémonos en Taura. Rápidamente, que se nos acaba el tiempo. En Taura existe una base militar, con inteligencia militar, y que ellos desconozcan lo que la gran mayoría de guayacenses sabemos, que Taura es un lugar cooptado desde hace muchos años atrás por las bandas organizadas, y dejar a cuatro niños en un camino de segunda orden, donde no existía ni luz, donde no existía ningún elemento de seguridad, fue exponerlos al riesgo. Ellos, los militares, eran administradores de riesgo de los niños. El exponerlos al riesgo, evidentemente, pues, ocasionó que este tipo de situaciones, que la muerte, haya suscitado. Abraham, le agradezco muchísimo por su tiempo, por entregarnos detalles de lo que fueron estas diligencias, y vamos a seguir pendientes del tema. Muy gentil, también al comité. Gracias, muy amable. Gracias.